difícil, al contrario, está muy accesible la información desde el punto de vista profesional. Pediatras, en su formación, primero como médicos generalistas, como licenciados en medicina, tienen acceso a esta afirmación que hace la Asociación Americana de Pediatría de que los menores testigos de violencia o expuestos a violencia sufren secuelas o pueden sufrirlas. Está en el Tratado de Pediatría de Nelson en el 2006, en la última edición traducida al español. Lo pongo aquí justamente el Tratado de Nelson porque que se utiliza en España en el quinto curso de licenciatura de medicina. Es uno de los tratados de cabecera, digamos, y en él ya hay un capítulo específico que habla del impacto de la violencia en los niños y que habla de que la primera fuente de exposición de niños a la violencia es la violencia doméstica, la violencia en la familia. Prefiero que en la formación de profesionales de la medicina ya está, de la medicina en general, sin especializarse, ya está esta afirmación, esta consolidación científica de que produce secuelas esa exposición a la violencia, y en profesionales de la pediatría, en todas las revistas científicas traducidas, la más importante y accesible quizás sea Pediatrics, cada mes se traduce al español. En el último año, casi cada año hay 2 o 3 números en los que se habla de la exposición a la violencia de género en menores. En este último artículo extraído del 2010, incluso se ahonda o se recuerda a los pediatras profesionales el papel tan importante que tienen en la detección precoz, en la posible derivación y, sobre todo, en el conocimiento de que la exposición a la violencia de género es un tipo de alteración que puede dañar a los menores. No hay consenso sobre eso. Yo creo que es importante tenerlo en cuenta porque no es tan importante, pero sí da idea de una pequeña controversia que existe, ¿no? Actualmente no hay un consenso sobre si la exposición a la violencia de género a los menores es un tipo de maltrato infantil o no. Mayoritariamente no se considera un tipo de maltrato infantil. Me refiero que la mayor parte de escuelas pediátricas y de psicología no lo consideran. Consideran que el maltrato infantil, la exposición a la violencia de género, es un factor de riesgo para finalmente ser un niño abusado físicamente o sexualmente o con negligencia. Es un factor, cuando esta corriente mayoritaria dice que hay que tener en cuenta este factor de exposición a la violencia porque es un niño que tiene mayores probabilidades de acabar siendo maltratado físicamente, ¿no?, o sexualmente. De hecho, la comorbilidad de ambas cosas, de la exposición a la violencia y del abuso físico directo, es muy alta, casi del 40%. O sea, vamos a encontrar muchas veces esas dos alteraciones unidas. Un niño que vive con un agresor de género y que a su vez es directamente agredido por él, ¿no? Hay otra escuela o otra especie tiene otro concepto distinto en lo que y estos profesionales dicen que sí, efectivamente debería incluirse en un tipo más de maltrato infantil. Dentro del maltrato infantil consideran que la tipología actual es correcta: la violencia física, abuso sexual, la negligencia física, y dentro del maltrato psicológico incluirían la exposición a la violencia de género familiar. E incluso he puesto este ejemplo de Canadá porque en Canadá, en la Agencia de Salud Pública, dependiente directamente del Ministerio de Sanidad francés, consideran que la exposición a la violencia de género es la segunda causa de maltrato infantil. Lo tratan como tal en todos los aspectos, salvo en el penal, que eso también es un detalle importante, ¿no? O sea, es un niño expuesto a violencia de género, requiere todo el desarrollo de sistemas sociales, asistenciales, de tratamiento y de intervención. Penalmente no está considerada como maltrato infantil, pero sí sociosanitariamente. Bueno, es un avance, un pequeño avance, que nos puede hacer reflexionar si debería o no considerarse un tipo de maltrato. Lo que les comentaba, Holden, este autor, ha querido simplificar la terminología que hay en muchos de los artículos que tenemos como referencias, que hablan de la exposición a la violencia. Él hace una taxonomía, una categorización de 10 tipos de exposición, que creo que es muy pedagógica, muy didáctica, que vale la pena de repasar, ¿no? Hay autores que creen que hay más. De hecho, ahora veremos si es posible ampliarla. Yo comparto la opinión de varios autores que sí, que se puede ampliar estas exposiciones a otros tipos. Pero vamos a ver las que
Holden nos recuerda que deben ser consideradas como tales exposiciones. La primera es la perinatal. A mí me gusta un poco incidir en esta y de pararme un poco porque es a veces la que se olvida, ¿no? La que se olvida al tener en cuenta por parte de profesionales en el ámbito asistencial sanitario, a veces psicológico, a veces jurídico, y cuando a una mujer se le pregunta desde cuándo el agresor ejerce violencia o cuándo la relación ha sido abusiva, de poder, desigual, y queriendo con esa información catalogar un poco en el momento en que los menores empezaron a ser expuestos a esta violencia, y se nos olvida que en la etapa prenatal también. El niño no es desde el año, desde los 2 meses cuando nació. Tenemos que preguntar en la etapa de gestación qué tipo de violencia había, qué tipo de reacciones violentas, de dominio, de poder, para entender que el menor, que el feto, podía haberse visto alterado en su desarrollo, ¿no? Pero es el tipo de exposición primero que nos recomienda este autor tener en cuenta. El otro tipo de exposición son los niños y las niñas que quieren intervenir, quieren detener al agresor en el momento de la agresión verbal o física. Son los que Holden llaman interventores o que participan en la intervención. A veces hay niños muy pequeños que también lo hacen esto. Y niños, lo más típico es en adolescentes. Un niño o una niña que llega al padre y ante una creciente tensión, cuando puede desembocar una agresión, intenta disuadir al padre. Cuando habla de intervención no quiere decir una intervención física, a veces llama la atención del padre, lo disuade, lo lleva a otro terreno para que no focalice esa tensión, esa ira, esa agresión contra la madre. Y a veces niños muy pequeños. Hay una mujer en el Centro de Recuperación de Mujeres Maltratadas que comentaba que desde que su hijo pequeño empezó a caminar, sobre los 13 meses, toda su intencionalidad del niño era que cuando llegaba el padre a casa, intercederle en el paso, cortar el paso del padre hacia la madre para que no accediera a ella. Hay niños muy pequeños ya que intervienen en esa evitación de esa agresión. Victimización. El niño o la niña sufre directamente el impacto de la violencia por parte del agresor. A veces porque es el sujeto directo de la agresión, o a veces como y simultáneo mecanismo de hacer más daño a la mujer cuando agrede al menor, ¿no? Ese niño víctima, el niño que es violentado físicamente, ¿no? Es un tipo de agresión, de exposición que vemos con mucha claridad en qué consiste. El niño que es forzado o coaccionado a participar en la agresión, incluso a veces como espía, lo pone aquí el autor, de la madre, ¿no? El agresor se alía, convence, manipula al menor de forma que sepa en todo momento qué hace la mujer, a quién llama, a quién deja de llamar, dónde va, qué horas está en casa y tal, a través del menor. Y el menor está forzado a participar en ese control permanente de la madre. Este es uno de los ejemplos que explica el autor, ¿no? El observador visual es el niño testigo de la violencia, el niño o la niña que está ahí, que está en el momento de la agresión. Y como podemos fácilmente pensar, es la mayoría de los casos. En el 85% de casos esta es una casuística anglosajona. En España este dato todavía es mayor. En estudios que se han hecho mujeres en casas de acogida, en refugios, en casas de larga estancia, sube hasta el 90%. Las mujeres dicen que sus hijos estaban presentes en la misma habitación, en el mismo habitáculo, cercano a ella en el momento de la agresión. O sea, que sube todavía hasta el 90%. Solo un 10% de menores no está físicamente observando la violencia cuando se produce. El oyente es el niño que no ve la agresión, pero que la oye. Este es un tipo de exposición a la violencia que el autor considera a veces tanto o más perjudicial o tanto más con unas secuelas igualmente graves que si fuera observador directo. O sea, que el niño que está en una habitación contigua, que oye a veces violencia ambiental, como caen objetos, cómo se rompen, cómo se golpean puertas, cómo se cierran bruscamente, y eso puede dar lugar a que la imaginación del niño crea que ha habido lesiones muy graves y a veces han sido lesiones de objetos, pero igualmente es dañina por todo el mecanismo estresante y de terror que produce en el menor. 4 tipos de exposiciones que nos dice este autor que hay que considerar. El niño no ha visto la agresión, el niño no la ha oído, pero ha llegado en el momento posagresión inmediata. Ve a la madre pues en una plena crisis de ansiedad, acaban de venir sanitarios a ayudarla o vecinos, o ve rotura de objetos. Los efectos que tienen sobre estos menores, esa visión, esa vivencia tan inmediata de la agresión,
produce también unas secuelas. El niño ni ha visto, ni ha oído, ni ha observado inmediatamente los efectos de la agresión, pero sí que experimenta las secuelas de la agresión. Es otro tipo de exposición. El menor tiene que continuamente, en un caso, por ejemplo, huir con la madre permanentemente. Ahora va a casa de un familiar, ahora va a casa de un centro de acogida. Experimenta todas esas alteraciones en su entorno, en su biorritmo, en su círculo de amigos, en su colegio. Todos esos cambios afectarán al menor y es un tipo de exposición a la violencia, aunque no haya visto ni haya oído jamás un acto agresivo. El menor que escucha lo sucedido. El niño o la niña que puede ni haber visto, ni haber oído, ni haber llegado en el momento posagresión, pero que sabe con todo detalle cómo han sido cada una de las agresiones por referencias de terceras personas, a veces por la propia madre, otras veces por profesionales que, pensando que el menor, bueno, pues en ese momento no atiende o no está receptivo o parece que dormido, puede hacer una entrevista. Hablo de medio policial, medio jurídico, medio de asistencia sanitaria o psicológica, que se hace una entrevista a la madre en profundidad y a veces la madre insiste en que el menor, que está dormidito en el carrito, que tiene 2 años, que no se entera, y explica toda su vivencia de maltrato, y el menor puede ser consciente de toda esa vivencia y si es muy pequeño puede no entender los conceptos, pero sí el dolor transmitido por la madre. Esa exposición a la violencia que parece menor también es muy dañina. Hay trabajos que hablan de este tipo de exposición y de los daños, sobre todo psicológicos, que produce. Y también de cara a la intervención nos sirve conocer este tipo de exposición a la violencia, porque muchas mujeres nos hablan de que la experiencia que ellas tenían de ser maltratadas, del maltrato diario, permanente, el que les permitiera seguir o, bueno, hacer un poco de colchón mal llamado terapéutico era pues explicándolo a sus hijos. A veces un hijo o una hija adolescente les servía pues de paño de lágrimas. Menos mal que estaba mi hijo o mi hija y me entendía, y cada vez que su padre se portaba así yo me veía reconfortada por ella. Ha utilizado esa exposición sin querer a la violencia con sus hijos, y hay que tener en cuenta esto para, en el momento que intervengamos con ella, explicarle que ese tipo de apoyo no puede ser el de un hijo o una hija, y reconducir otras formas de apoyo y de sentirse con menos tensión la madre. Y el autor habla del menor que incluso puede ser que no viva en la casa. Un menor que esté estudiando, un chico, una chica en Londres, por ejemplo, y que venga Navidades y Semana Santa a casa. En esos casos de que aparentemente es inconsciente de toda la violencia, hay artículos que hablan de que hay menores que ya está, de la medicina en general, sin especializarse, ya está esta afirmación, esta consolidación científica de que produce secuelas esa exposición a la violencia. Y en profesionales de la pediatría, en todas las revistas científicas traducidas, la más importante y accesible quizás sea Pediatrics, cada mes se traduce al español. En el último año, difícil, al contrario, está muy accesible la información desde el punto de vista profesional. Pediatras, en su formación, primero como médicos generalistas, como licenciados en medicina, tienen acceso a esta afirmación que hace la Asociación Americana de Pediatría, de que los menores testigos de violencia o expuestos a violencia sufren secuelas o pueden sufrirlas. Está en el Tratado de Pediatría de Nelson en el 2006, en la última de alteración que puede dañar a los menores. No hay consenso sobre eso. Yo creo que es importante tenerlo en cuenta, porque no es tan importante, pero sí da idea de una pequeña controversia que existe, ¿no? Actualmente no hay un consenso sobre si la exposición a la violencia de género a los menores es un tipo de maltrato infantil o no. Mayoritariamente no se considera un tipo de maltrato infantil. Me refiero que la mayor parte de edición traducida al español, lo pongo aquí justamente el Tratado de Nelson, porque que se utiliza en España en el quinto curso de licenciatura de medicina, es uno de los tratados de cabecera, digamos, y en él ya hay un capítulo específico
que habla del impacto de la violencia en los niños y que habla de que la primera fuente de exposición de niños a la violencia es la violencia doméstica, la violencia en la familia. Prefiero que en la formación de profesionales de la medicina, así cada año hay 2 o 3 números en los que se habla de la exposición a la violencia de género en menores. En este último artículo extraído del 2010 incluso se ahonda o se recuerda a los pediatras profesionales el papel tan importante que tienen en la detección precoz, en la posible derivación y, sobre todo, en el conocimiento de que la exposición a la violencia de género es un tipo